buenas tardes a las partes, buenas tardes a los compañeros abogados, buenas tardes al público presente y a los funcionarios del tribunal. Antes de darle el espacio a los compañeros para identificarse, queremos hacer constar que mediante la resolución emitida el 14 de julio del 2026 por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se ha autorizado la transmisión de esta vista a través del canal de YouTube del Poder Judicial, previa autorización de parte. Parte demandante, identifíquese para récord. Buenas tardes a todos. Para efectos de récord comparece Walter Pavón González, abogado de la parte demandante. Junto con nosotros se encuentra la licenciada Valeria Hernández de León. Bien, adelante, licenciada. Buenas tardes, le comparece Valeria Hernández de León, abogada de la parte demandante del municipio de Camuy. Buenas tardes, parte demandante. Disculpe, honorable, el municipio de Camuy, representado por su honorable alcalde. Que está aquí Gabriel presente. Muy buenas tardes, honorable. Adelante. Sí, buenas tardes. Para fines de récord se presenta la licenciada Susan Lugo Hernández. Comparecemos de manera especial sin someternos a la jurisdicción de este honorable tribunal. Estamos en representación del Estado y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Me acompañan la licenciada Wilda Irizarry Tono y la licenciada Lorna Rivera Franco. Buenas tardes, señorías. Para efectos de registro, la licenciada Wilda Irizarry Tono, sin someterse a la jurisdicción, en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el DRNA. Sus señores nos acompañan el día de hoy la directora legal del DRNA, la licenciada Bernaliz González, y unos funcionarios del DRNA, Juan Cruz, Eduardo Covales y la señora María Lizar. Bien. Buenas tardes, su señoría, a todos los presentes. Comparecen muy respetuosamente la licenciada Lorna María Rivera Franco. Al igual que las compañeras, estamos compareciendo de manera especial sin someternos a la jurisdicción y estamos representando en este momento al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Muy bien, pueden tomar asiento si así gustan. En el presente caso, el 29 de junio de este año, el municipio de Camuy presentó una demanda sobre injunction preliminar, injunction permanente y sentencia declaratoria. En resumidas cuentas, está impugnando una orden de paralización emitida el 24 de junio de 2026 por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en la cual reza como sigue. Se emite orden de paralización por operar sin permiso y no contar con endoso del Cuerpo de Ingenieros para descargar aguas pluviales a la Reserva Natural Noya. Así las cosas, el tribunal emitió orden y citación y ordenó a la parte demandante diligenciar el emplazamiento junto con copia de la demanda en unión a esta orden y citación que no antes del 17 de julio del 2026 a las 5 de la tarde. En atención a ello, el 15 de julio del 2026, la parte demandante compareció por escrito ante el tribunal e informó que el 8 de julio del 2026, el Departamento de Recursos Naturales y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico fueron debidamente notificados de esa orden y citación. Así las cosas, la parte demandante presentó una moción urgente en la cual hizo constar que el municipio de Camuy recibió una orden y desistimiento. Eso fue allá para mediados de julio, específicamente la orden de cese y desista fue emitida por el Departamento de Recursos Naturales el 10 de julio, en la cual le ordenaba desistir de ciertas acciones. Así las cosas, en la mañana de hoy, específicamente a las 9:19 de la mañana, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, presentó una moción de desestimación. En resumidas cuentas, plantea que este tribunal carece de jurisdicción para atender este asunto, toda vez de que la parte demandada no fue emplazada conforme a derecho, que este tribunal carece de jurisdicción sobre la materia en cuanto a no se han agotado los remedios administrativos correspondientes y que no procede que este tribunal emita una sentencia declaratoria según lo solicita la parte demandante. Así las cosas, yo le voy a pedir a los compañeros y a las compañeras que se acerquen un momento al estrado.
todos modos, yo le pregunto si usted está, ¿verdad?, preparado para replicar a esa moción de excepción. Van a estar entonces. Muy bien. Vamos a estar recesando hasta las 2 de la tarde. De pie, por favor. Siendo la 1:41 en la tarde, la sala 402 recesa hasta las 2 de la tarde. Sentados y en silencio, por favor.
tarde, la sala 402 reanuda sesión. ¿Se pueden sentar en silencio? Muy buenas tardes nuevamente a los presentes. Voy a pedirle nuevamente a los compañeros y compañeras que se acerquen nuevamente al estrado. Le he dado la oportunidad a los compañeros abogados a reunirse a ver si pudiesen alcanzar algún tipo de estipulación o acuerdo en cuanto a este caso. Al momento no hay ninguno. Como ya yo les mencioné, en el día de hoy, durante la mañana de hoy, a las 9:19 de la mañana, el gobierno de Puerto Rico presentó una moción mediante la cual solicita la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción en cuanto a su persona y en cuanto a la materia. Plantean además de que no se han agotado los remedios administrativos correspondientes y que el recurso de injunction no procede en este caso porque hay un remedio adecuado en ley para atender el asunto. Yo lo que quiero ser también justo con la parte demandante. No pretendo que me argumente a saciedad los planteamientos de la parte demandada, toda vez que fue presentado hoy mismo. Yo le voy a estar concediendo a la parte demandante un término de 5 días, que fue el término solicitado, para presentar su postura en cuanto a la moción de desestimación presentada. Ahora bien, yo tengo aquí unas interrogantes. Primero, ¿verdad? Quisiera que el municipio de Camuy pues, me arrojara luz en cuanto a ello. Yo le pregunto, licenciado Pavón,
¿La demanda impugna únicamente la orden de paralización del 24 o también la orden de cese y desista del 10 de julio? La demanda como está presentada va sobre la paralización del 24. Okay. La orden de cese y desistimiento fue posterior a que se radicara la demanda. Así que sobre la orden de cese y desistimiento es que se presentó el escrito que es en auxilio de jurisdicción. Pero a la luz de las disposiciones del artículo 14.3 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, que es la Ley 161 del 2009, establece que una vez transcurra los 10 días de expedirse la paralización, la misma deja de estar Sí, eso vigente. Sí, pierde vigencia. Y por lo tanto, entonces puedo entender que el Departamento de Recursos Naturales es entonces que le notifica la orden de cese y desistimiento, que es como le titula. La orden de cese y desistimiento se presenta, como le mencionamos, se presenta posterior y versa sobre los mismos hechos y la misma controversia que está ante este tribunal, que es lo que en su momento este tribunal adjudicará. Y que nuestra posición sobre ese escrito es que sobre esa orden de cese y desistimiento es que pretende subsanar lo que no se hizo con la primera orden de paralización. Así que al tener estos dos procedimientos corriendo paralelos, la posición es que nos estamos exponiendo a que administrativamente se resuelva una cosa y en este tribunal resuelva otra. Sí, que como yo puedo apreciar de la orden de paralización, la misma se emitió porque la obra se está realizando sin permiso y... Esa es la alegación. La parte demandante establece que sí hay permiso. Y por eso es que entendemos que lo que aplica es la 14.3 y no el remedio administrativo que la parte demandada busca. Y que la parte demandante entiende que tiene un permiso único incidental operacional que acapara toda la obra. Eso es así. Incluso estos alcantarillados y este relleno de que se habla. El alcantarillado, que es lo que mencionan, y el asunto del descargue, es un asunto que no se está trabajando en lo que se está haciendo ahora. El asunto del descargue, el momento que lo que se está haciendo, el asunto de la acera, los encintados y la carretera, todo este proceso se termine, el agua no va a llegar a donde la parte demandada alega que va a llegar. Así que el descargue no va a llegar a ese lugar. Así que no hay tal cosa como que al día de hoy, cuando ese proyecto, la fase que se está trabajando, ¿verdad? Y lo que el contratista que está trabajando ahí está haciendo, termine lo que está haciendo, que ya está cerca de culminar el asunto de las aceras, los encintados y la calle, el descargue llegue a la zona donde, ¿verdad? La parte demandada alega que es una zona, ¿verdad? Y menciona que es una zona protegida. Pues el descargue no va a llegar ahí. Y sobre el descargue, pues está lo que se le envió al cuerpo de ingenieros para que el cuerpo de ingenieros se exprese, que es en otro momento. Así que eso es algo que no se está trabajando. ¿Y cuál es el perjuicio inmediato que está sufriendo el municipio al día de hoy para poder El municipio tiene el área recreativa, ¿verdad? Esta área recreativa la tiene cerrada. El acceso a los negocios cerrado. Tenemos que el municipio, claro, esos negocios pagan IVU, pagan patente municipal, cosa que por la pérdida que están teniendo por el asunto de la construcción no tienen flujo. Aparte de que los residentes no pueden disfrutar del área como está designado para ellos. Y además hubo un festival que hubo que suspender porque ya estaba programado para la fecha y por el asunto de la paralización no se hizo. Y corrígame si estoy mal, lo que están solicitando es que se dé sin efecto tanto la orden de paralización como la orden de cese y desistimiento del 10 de julio. Eso es correcto. Entonces, el permiso único incidental, ¿qué autorizaba realmente? Yo lo tengo por aquí. Sí, lo que El permiso único incidental operacional, ¿qué es lo que le autorizaba el municipio? los trabajos que se están realizando, el trabajo de encintado, la carretera, todo el trabajo que se está realizando en una zona que ya estaba impactada. Entonces, le pregunto, ¿autorizaba el relleno? Deme un segundo, no, disculpa.
el asunto del relleno está contemplado en el permiso único incidental. Igualmente, el sistema de drenaje. Sí, bueno, el sistema de drenaje sí, pero no el asunto de la descarga. Las descargas pluviales no. Las descargas no están contempladas ahí. Las descargas no. Por eso. Que eso es un permiso que le tiene que dar el cuerpo ingeniero. Exacto, así es, que está ahora mismo que está en trámite conforme a la está en prueba que trámite, ustedes han sí, presentado. con el cuerpo ingeniero, eso es así. Bien, en cuanto a estas preguntas, ¿algo que ustedes deseen replicar? Sí, bueno. Si a lo mejor puede ir a la contestación a la preconsulta de edificabilidad, eso es uno de los documentos de la parte demandante. Este es el primer paso para construir lo que sea, que es donde el proponente, en este caso el municipio, dice que es lo que va a ser su obra. Estamos hablando de este documento, licenciada. No, se llama contestación de preconsulta edificabilidad. Esta es de la demanda del anejo, ¿verdad? El 1. Okay. Dice, el municipio propone la reparación de aceras, encintados y asfalto. La obra para la cual se le contestó y se le proveyó un permiso de edificabilidad, ¿cómo se llama? No, el permiso incidental. Es incidental, su señoría. Quiere decir que ese permiso no es para que edifique lo que sea, sino que tiene que limitarse a que sea incidental a una obra, como dice el compañero, que ya está hecha. Son reparaciones. Y claramente aquí ha dicho que es la reparación de aceras, encintado y asfalto. Una alcantarilla que es de nueva construcción no está comprendida en ese permiso incidental porque no es de reparación, es nuevo. El soterrar tubos tampoco, porque es nuevo. Y el relleno que se necesita para volver a tapar lo que hubo que excavar, pues tampoco está dentro de ese permiso incidental. De hecho, el reglamento conjunto claramente dispone qué cosas están incluidas en lo que el municipio, porque los municipios pueden estar excluidos de un permiso de construcción siempre y cuando sean obras de reparación. Por eso es que esto es lo que ellos ponen y la contestación es que se les permite. Y por eso también es que tienen un permiso de exclusión categórica, porque bajo esta propuesta de reparación aceras, encintado y asfalto, pues se entiende que no va a haber un impacto ambiental. Pero en el momento en que yo construyo una alcantarilla que va a recoger agua que a mí se me acumula, en este caso el municipio, y hago toda una tubería para redirigirla hacia donde no es el cauce natural de esas aguas y después las voy a inyectar en una reserva natural, pues ciertamente estoy teniendo un impacto ambiental. Entonces no se trata de que ellos no tengan un permiso de construcción, se trata que no tienen los permisos del DRNA para impactar la finca Noya. Ellos no tienen un permiso para coger sus aguas y echármelas a mí. Es más, si esto fuera un pleito entre vecinos, tan sencillo como un pleito entre vecinos, el Código Civil dice que el vecino no puede coger las aguas que se le acumulan y echármelas a mi predio. Tan sencillo como el Código Civil. Ciertamente el municipio no puede, porque tengo un problema de que se le acumulan agua, decidir pues las voy a echar en el caño de la Reserva Natural Finca Noya, que ciertamente es propiedad del Estado, del DRNA, pero es para el disfrute de todos los puertorriqueños. Estamos hablando que lo que se está impactando es el patrimonio puertorriqueño, no simplemente una propiedad. Entonces, mire qué sucede, su señoría, que en Puerto Rico las aguas que se recogen van a una alcantarilla que están conectadas a la autoridad de acueducto y alcantarillado. Antes de que esas aguas que pasan por las alcantarillas y van a los tubos vuelvan a los ríos, a los cuerpos de agua,
pasan por un proceso de tratamiento, porque lógicamente los automóviles y las mismas casas y las personas, el agua que discurre se lleva todos los sedimentos, los hidrocarburos, los aceites, los lubricantes. Antes de volver a los cuerpos de agua, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado se encarga de que esas aguas no solamente se limpien, se purifiquen, se traten y se dividen esos contaminantes. El municipio pretende hacer una alcantarilla que no conecta con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, conecta unos tubos que los desemboca en la reserva natural protegida. Y me dice, no, yo tengo permiso para hacer eso. No es cierto que no tiene permiso para hacer eso, porque el permiso, quien da permiso para que las aguas pasen a mi reserva natural es el DRNA, y eso no hay. Así que efectivamente no se trata de que yo estoy impugnando. El Estado no está impugnando los permisos que ellos sacaron, que, conste, son incidentales y contemplan unas edificaciones, unas construcciones que no son exactamente las que se están llevando a cabo. No se trata de esa impugnación, se trata de que no tienen los permisos que requieren del Estado para redirigir esas aguas e inyectarlas en la reserva natural. Que por lo tanto no se está violentando un permiso otorgado, lo que se está haciendo es que se está construyendo sin permiso. Correctamente, exactamente. Está construyendo y está redirigiendo agua sin tener el permiso del DRNA. Está impactando una reserva natural y está impactando un cuerpo del agua que desemboca al mar. Eso quiere decir que necesita el permiso del cuerpo de ingenieros del Ejército. Mire, ellos me dicen, no, porque es que nosotros no hemos comenzado a descargar. Pero si la alcantarilla está allí, los tubos también. Lo único que hace falta es que llueva. Solo falta que llueva. Gracias a Dios estamos en sequía, sí podemos decir eso. Pero con que llueva, todas esas aguas que antes y durante años al municipio se le acumulaban al final de esa calle, ya no se le va a acumular. Pero ¿sabe qué? Sí se van a acumular en la reserva natural y no van a ser tratadas primero. Y van a llevar todo tipo de contaminantes. Ciertamente, si se tratara de una alcantarilla con unos tubos que van a conectarse a una alcantarilla de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, pues sería una cosa completamente diferente. Pero lo que sucede no es eso. Entonces, decir que yo lo único que pido es que me permitan terminar de construir las aceras, no se trata de eso, güey. Porque ciertamente esos tubos no pueden permanecer allí. Esa reserva no se puede impactar de esa manera. Y como le digo, nosotros hemos examinado inclusive la carta que ellos le enviaron al cuerpo de ingenieros del Ejército, y creo que es el apéndice A, donde es la solicitud para el permiso. Hay unas partes donde el cuerpo de ingenieros le pide que le especifique si se está impactando algún humedal, y le pide que especifique quiénes son sus vecinos, los vecinos de la obra. Pues fíjense que curiosamente al este ellos no indican que su vecino es la Reserva Natural Finca Noya, ¿no? Y no identifican el cuerpo de agua como el caño de la Finca Noya, que tiene su nombre porque la reserva tiene nombre. La contestación que hay en ese documento es un arroyo tributario del río Camuy. Mira, el río Camuy no está por todo aquello. No está ni cerca de aquello. Y un río tributario o un arroyo tributario es un arroyo que no desemboca al mar. Y ese caño desemboca al mar. Tanto es así que el DRNA hace estudios todos los años en cuanto a la salinidad de ese caño. Pero le voy a decir más. Si se inyectan toda esa cantidad de agua, se aumenta el volumen de ese caño y se cambia la hidrología y la hidráulico, que es la velocidad con la que corre el agua en el caño, la cantidad de agua que va a desembocar al mar va a ser mayor. Necesitan un permiso del cuerpo de ingenieros del Ejército y necesitan un permiso del DRNA si van a impactar la reserva natural. Así que ese es el cese y desistimiento. Es por eso que se ha presentado.
porque hay unos incumplimientos con las leyes ambientales. Dicho sea de paso, para ellos haber podido soterrar esos tubos, tuvieron que haber excavado. Para excavar necesitan un permiso del DRNA, de la ley de grava, piedra y arena. Nada de eso se hizo tampoco. Ellos funcionaron con un permiso incidental en una obra que era de gran envergadura. Pero no se está impugnando el permiso. Estamos diciendo que no tienen los permisos que necesitan del DRNA. Y ciertamente la ley dispone que cuando una persona está haciendo una construcción que impacta una zona ambiental sin el permiso del DRNA, la acción que toca el DRNA tiene la facultad para emitir un cese y desistimiento y orden de mostrar causa, que es lo que ha ocurrido aquí. Eso es del 10 de julio. Y tan cercana está la vista, su señoría, que es el 10 de agosto. Así que ciertamente el injunction preliminar que se solicita no tiene la base, lo más importante no lo tiene, que es una acción ilegal o ilícita por parte del DRNA contra ellos. No la hay. Todas las acciones que ha tomado el DRNA está facultado por la Asamblea Legislativa a llevarlas a cabo. Y ciertamente el Código de Enjuiciamiento Civil en el artículo 678 dispone que no se podrá emitir un injunction para evitar una acción legítima y el cumplimiento de la ley. Licenciada, la posición del Estado es que la orden de paralización del 24 de junio del 2026 ya no está vigente. Eso vino académico en el momento en que se emitió el cese y desistimiento y orden de mostrar causa. Bueno, honorable, disculpe la interrupción. No venció, ¿verdad? Y no se volvió académico ese día, se volvió académica 10 días después de haberse notificado. No, juez, porque nosotros no estamos impugnando su permiso. Él está planteando una disposición de ley que es solo cuando una parte está impugnando un permiso bajo la ley de OSPE. La orden de paralización que emitieron los vigilantes la hicieron según la ley ambiental, le provee. Cuando encuentran que existe un daño al medio ambiente, los vigilantes tienen la facultad en ley para emitir una orden de paralización. Sobre ese particular, honorable, esa orden de paralización emitida, imagínense cómo fue emitida esa orden de paralización, que incluso la ley que cita la orden de paralización es una ley que no existe. Está derogada. Está derogada. Eso lo vi, pero entonces esa ley ya es básicamente el mismo artículo. El artículo sí es bastante parecido. Bien similar. Es bastante parecido, que es la ley 110 del 2020. O sea, 6 años después Que incluso de derogada. permite ordenar verbalmente el cese inmediato o paralización Exacto. de cualquier Aquí, actividad. honorable, con referencia a la argumentación de la compañera, que sabemos que los argumentos no constituyen prueba, pero precisamente la compañera alega que para hacer el asunto, para el descargue, ¿verdad? Y los daños que todavía no han ocurrido porque no hay una conexión hacia ese lugar y que se necesita un permiso del DRNA, alega la compañera, para poder hacer ese descargue. Precisamente no hay un permiso para eso porque no se está haciendo ese descargue y no está contemplado. Pues, No hay una conexión para que el agua llegue hasta allí. Con la venia, juez, ¿verdad? Sabemos que hoy no será el día que se pase prueba, pero ciertamente tenemos la prueba para demostrar dónde están esos tubos, a dónde saldría el agua si discurriera por la alcantarilla. Conectado, que es otra historia. Pues, Lo que sucede, honorable, Una a la vez, por favor, para entendernos, licenciada. Pues, juez, entiendo el compañero dice que no están conectados. No sé. honorable precisamente no sabe. Por eso- Yo no. Mi evidencia lo sabrá y lo dirá el día. Sí, como sabemos, las argumentaciones no constituyen pruebas. Claro. Y de todos modos hay una moción de desestimación que es un asunto de umbral porque incide en la jurisdicción de este tribunal que habría que entonces resolver. Yo más bien quería aclarar estos asuntos a base de lo que se está impugnando realmente, que es la orden de paralización, que es la posición del Estado de que la misma no
no se dictó al amparo del artículo 14.3 de la ley de permiso en cuanto a lo que se está impugnando o a lo que se está paralizando es una obra que se está desarrollando sin el permiso, ¿no? Que la posición del Estado no es que es en violación al permiso otorgado. Correcto, O señoría. eso es lo que está exponiendo. Correcto. ¿Algo más que usted quiera decir? No, pues queríamos dejar claros esos asuntos y poder darle luz al tribunal en cuanto a cómo surge el PUI, cómo surge la exclusión categórica, que todo comienza con esta preconsulta y cómo la misma se limita a la reparación de aceras, encintado y asfalto. Licenciado Pavo. Honorable, como le mencionamos, las alegaciones de que el daño que ocurre o el permiso que no se obtiene para el asunto del descargue, ya está establecido que no hay una conexión y que el agua, llueva, truene, relampaguee, no va a llegar a ese lugar. Hay una solicitud al cuerpo de ingenieros que cuando se conteste y el municipio reciba la contestación, tomará las medidas que tenga que tomar para proceder con esa parte del proyecto. La parte que se está trabajando, que es sobre lo que ya está construido, tiene un permiso. Y la paralización es por el asunto del descargue, sobre todo el proyecto. Aquí hay unos comerciantes que están sufriendo los estragos, el municipio que está sufriendo los estragos de esta orden de paralización, la transportación. Y hay una resolución que se la vamos a estar proveyendo al tribunal de la Junta de Planificación que establece que todo lo que estamos realizando se hizo conforme se tenía que hacer. La resolución de la Junta de Planificación es del día de hoy, así que se la vamos a estar proveyendo al tribunal. Pero el número de la resolución es la JPI 41 05 2026. Y eso ratifica nuestra posición. ¿Algo adicional de su parte, licenciado Pavo? No, honorable. Nuestra solicitud sobre el asunto de que se nos permita replicar en 5 días sobre la moción de desestimación, que este tribunal atienda posterior a eso las mociones que quedan pendientes y que el municipio pueda terminar con esta parte del proyecto que está trabajando ahora, que es para la que tiene el permiso. 5 días calendario, ¿le resulta a usted razonable? Sí, honorable, 5 días Termina calendario. a ser el 3 de agosto. Sí. Para que el tribunal entonces le dé tiempo entonces atender el asunto Previo a la vista. previo a la vista, exacto. Sí. Que la posición de ustedes es que el tribunal entonces asuma jurisdicción y se deje sin efecto. Eso es así, se deja sin efecto la vista y el tribunal asume la jurisdicción del caso. En cuanto a eso, licenciada Hugo. Sí, bueno, como bien dijimos en nuestra moción de desestimación, ciertamente, primero que nada, como dijimos, el cese y desistimiento y mostrar causa son por las razones que están expuestas allí, que no se limitan únicamente a que no tengan el permiso para descargar aguas, sino también que hay una construcción en zona marítimo-terrestre sin el debido deslinde. Eso también forma parte de la orden del cese y desistimiento y mostrar causa. Por otro lado, juez, ciertamente lo que la parte demandante solicita es un injunction. En el injunction él tiene que demostrar, uno, que tiene un daño que es irreparable, el cual no ha podido demostrar. Dos, que no tiene ninguna otra vía eficaz legal para resolver su controversia. Y ciertamente el trámite administrativo encausado que tiene vista el 10 de agosto es esa vía legal y eficaz que tiene disponible, por lo que siendo así no procedería un injunction. Reiteramos que además no existe una acción ilegal de parte del DRNA que le cause un daño, por lo que tampoco tiene legitimación activa. Pero más aún, juez, en este caso, la orden de cese y desistimiento y el de demostrar causa, lo que se impugna no es los permisos que él ostenta de OSPE, sino que no tiene los permisos que requiere del DRNA
para llevar a cabo esa construcción, primero, en la zona marítimo terrestre y segundo, de descarga de agua en la zona protegida, la reserva Finca Noya. Ciertamente eso es lo que se va a llevar en el trámite administrativo. ¿Quién más que tiene la pericia, si no es el DRNA, para determinar cuáles son los efectos de esta construcción del alcantarillado en la reserva natural? Ciertamente debe haber una deferencia al peritaje del trámite administrativo del DRNA. Bueno, esa es nuestra posición, su señoría. Y en cuanto al permiso aludido del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, Pues ciertamente el juez no lo tiene. Y como le digo, es una situación no de derecho, sino de hecho. Si están los tubos, si no están los tubos, si están conectados, a dónde salen. Entiendo que eso no es algo que podamos resolver hoy porque se tiene que pasar evidencia, que lógicamente pues nosotros venimos preparados para la vista evidenciaria. pero se puede estipular que ese permiso al día de hoy no se ha expedido. No se tiene. Tanto es así que la carta que le envió el cuerpo de ingenieros indicaba que hasta tanto ellos no proveyeran la información que les solicitaba, no se les iba a poder dar una contestación en cuanto a si tenían permiso o no. Y como hicimos referencia, ellos la anejan en esos anejos. Parte de la información que se llena, que se provee, no es correcta y falta información. Entendemos, su señoría, que el cuerpo de ingenieros hará sus propias averiguaciones. Tan sencillo, juez, como entrar en Google Earth y buscar qué es lo que hay al lado del área recreativa del Peñón Brusi y es... Honorable, eso no está en controversia. El asunto es que ahí esa área que alega la compañera no se está impactando. Nosotros no queremos que el tribunal se confunda con hechos que no son correctos. Pero eso es una alegación. Porque, Licenciado Pavón. sí, porque al momento, al día de hoy, esa área protegida que la compañera menciona no se está afectando, no hay una conexión, no hay nada. Y la compañera sigue insistiendo en el daño que se le está haciendo a una área protegida, conforme ella establece, que no se le está ocasionando nada porque no hay ninguna conexión, allí no llega ninguna agua, que no es el agua, que por la naturaleza y por la lluvia corre hacia ese lugar. Así que no existe tal cosa como un daño que se está haciendo hoy a esa área protegida. Pues sí la hay. O sea, Nuestra contención... bueno, eso es un asunto de prueba y el tribunal lo evaluará. La compañera podrá decir que hay. Nosotros le estamos diciendo a este honorable tribunal que no hay. Exacto. Entendemos, estamos claros, es un asunto de prueba. Son alegaciones. De que la hay y nuestra posición es que la hay, no solamente porque ya están los tubos y porque ya está el relleno y porque el relleno discurre por los tubos y va a la área protegida, pero eso no lo tengo que decir yo, eso es material de prueba, ¿estamos de acuerdo? Eso lo dirá, o sea, estamos de acuerdo con la compañera, eso lo dirá la prueba que se presenta en su día, conforme, ¿verdad? Y lo verá el tribunal en la resolución de la Junta de Planificación, todo lo que se está haciendo en un área impactada, que es lo que está paralizado. Porque esa otra fase en la que la compañera alega que las descargas van a llegar a la finca Noya, que no hay tal cosa como descargas llegando a la finca Noya, no se está trabajando, por lo que no requiere un permiso hoy, porque no se está haciendo nada con eso. Así que la paralización versa sobre un proyecto que sí tiene permiso y que al día de hoy no se ha hecho nada con él desde la paralización, que el municipio está sufriendo daño y las consecuencias por esto. No tiene nada que ver y va a ver con la resolución de la Junta de Planificación, que en efecto todo lo que se está haciendo, que es un área que ya está impactada, se está haciendo conforme a la ley. Sí, con la venia, juez, antes de que se me olvide. Los comercios no están cerrados. Hemos podido pasar por la zona y lo único, es más, la acera está abierta. O sea que no hay comercios cerrados ni hay comercios impactados y la parte demandante no tiene legitimación activa para pedir daños por otro. Eso es uno. Y le iba a decir algo más que se me olvidó. Cuando el compañero habla de un área impactada, él se refiere a la resolución conjunta que habla cuando ya una construcción está hecha y se está reparando. Pero Honorable, esa área... Con mucho respeto, es una resolución que se dictó. Licenciado, pero vamos a permitir la Sí, licenciada. pero la compañera está hablando sobre Yo le voy a dar la una resolución que se oportunidad. dictó hoy, Sí, yo le voy a dar la licenciada, adelante. Ciertamente las
alcantarillas, porque son dos. Las alcantarillas son de nueva construcción. Los tubos soterrados son de nueva construcción. Allí no habían alcantarillas y no habían tubos. Todo eso es una construcción nueva, no es una reparación. Licenciado, adelante. Honorable, como le mencionamos, nosotros tenemos aquí todas las agencias del gobierno, y como va a ver con la resolución de la Junta de Planificación, que establecen dos cosas distintas. La Junta de Planificación, que es quien establece el asunto y quien tiene a su cargo el reglamento conjunto, establece una cosa distinta a lo que establece el Departamento de Recursos Naturales, que es una agencia que en términos de permisología está por debajo de la Junta de Planificación. Este tribunal tomará las determinaciones que vaya a tomar una vez la contestación a la moción de desestimación se someta y los documentos que se van a anejar a ella. Y de ahí partiremos, honorable. ¿Algo adicional de su parte? Nada por nuestra parte, no es. Licenciado Pavón, ¿algo adicional? No, nada más, honorable. Bien, pues como le indiqué, no antes del 3 de agosto, presente su réplica a la moción de desestimación presentada en el día de hoy por el Gobierno de Puerto Rico. Y luego de eso, el tribunal estará resolviendo durante la semana que viene el asunto jurisdiccional. Con la manera del tribunal, señoría, la licenciada Wilde Toro, es para ver si el tribunal nos concede un tiempo también breve de 24 horas para replicar a la moción de oposición. Es que tendría entonces que concederle a usted. ¿Verdad? Claro, para Nosotros- una duplicar, no hay problema para una duplicar también. Nosotros no nos... Lo que sucede, honorable, a nosotros lo único que nos ocuparía, ¿verdad? Ya ellos presentaron su posición, es el asunto de que nosotros vamos a presentar la posición para que ellos presenten otra, para que después nosotros presentemos otra y el término de la vista administrativa lo tenemos encima y va a llegar la vista administrativa y este tribunal no va a haber tenido la oportunidad de tomar una determinación con referencia a eso. Así que yo creo que con el escrito que sometieron y lo que nosotros vamos a someter es suficiente. Son 24 horas. En 24 horas. Hemos pedido 24 horas. Son 48 porque son 24 para que ellos repliquen y 24 que nosotros repliquemos a la réplica de ellos. Cuando vengamos a ver, ya estamos 5 días calendario, fue lo que nos otorgaron. Hasta el día 3. 2 días después de eso son 7 días en lo que el tribunal evalúa los documentos, evalúa y evaluará las determinaciones sobre las mociones previas. Nos va a llegar la fecha de la vista. Yo no creo que qué argumentos van a incluir posterior al que ya sometieron. 4 de agosto a las 12 del mediodía, no antes de las 12 del mediodía. Gracias, juez. Perfecto, señoría. Igualmente con usted, 5 de agosto a las 12 del mediodía para duplicar. Perfecto. Y ya ahí se daría el asunto por sometido. Pero tiene que ser, ¿verdad? Hasta las 12 del mediodía para que la parte demandante tenga la oportunidad también y el tiempo para poder hacer lo propio. Muy bien. ¿Algo adicional? ¿Algo que se nos haya quedado? Nada más por nuestra parte, honorable. Nada más por nuestra parte. Pues muchísimas gracias a todos y que estén bien. Muy buenas tardes. No sé buenas tardes. Permiso para retirar. Lo tienen, gracias. Gracias. Eso es el tribunal. Bien, por favor. Siendo las 2:40.